Señor, sobre cada uno, Señor, que esta semilla, Señor, que cada uno, Padre bendito, pueda quedar en los corazones, Padre, pueda estar formando, edificando nuestra vida, Señor bendito. Por favor, te lo pedimos, Señor, quita todo estorbo, Señor, del ambiente, Señor, negativo, y lo reprendemos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Le puede dar ofrendas de palmas al Señor fuerte con todo su corazón. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Hoy, hermanos, le quiero hablar, le puse el tema de esta noche. Mire, vamos a hablar algunas características de las ovejas. ¿Cuántos son ovejas? Amén. ¿Qué es lo que dice la oveja? Dame, bendíceme. Mire, hermanos, es un tiempo, hermanos, en el cual pues bien diferente. Hoy no le quiero hablar de los cabritos, sino le quiero hablar de las ovejas, pero solo como manera de introducción, hermanos. Usted sabe que la cabrita es aquella que se sale del redil, se brinca, hermano, los apriscos, hermanos, y se va, son bien violentas, son bien enojadas las cabritas o los cabritos. Y mire, hermanos, y la Biblia dice, mire, que en aquel día el Señor va a apartar, dice que a su derecha, hermanos, va a apartar a las ovejas y a su izquierda a los cabritos. Mire, yo, hermanos, hoy quiero hablarle acerca de eso, porque, hermanos, pudiera ser, mire, pudiera ser, yo no le estoy diciendo que es, no, pudiera ser que el Señor hoy quiere identificarnos si nosotros, hermanos, tenemos alguna característica o algún síntoma de cabrito. Pero, hermanos, tenemos que ver a través de la palabra, porque mire, ¿cuántos son? Yo creo que todos los que estamos acá definitivamente somos hijos, ¿verdad? Porque fuimos concebidos, tenemos a algunos, pues tenemos la bendición todavía de tener a nuestros padres, otros pues tal vez no, ¿verdad? Otros tal vez solo tienen papá y otros solo mamá. Pero de alguna forma todos los que estamos acá, hermanos, somos hijos. Amén. Entonces, mire, pues el Señor llama y dice, ¿verdad?, que Él vino por las ovejas perdidas. Usted sabe que Lucas dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 15. Dice la Biblia que el buen pastor dice que da su vida por las ovejas. ¿Y qué fue lo que dice Lucas capítulo 15? Mire, hermanos, usted y yo éramos ovejitas descarriadas, no pertenecíamos, hermanos, al redil. Pero dice que el buen pastor dejó las 99 por ir por usted y por mí. ¿Y cómo nos traía, hermanos? Nos traía aquí en el hombro, hermanos. Dice la palabra, veníamos, hermanos, del mundo, hermanos, malísimos, malos, hermanos, enfermos, heridos, hermanos. A la medida del tiempo el Señor ha ido sanando esa ovejita. Pero mire, yo no sé, pero el buen pastor dice que da su vida por las ovejas. Amén. Pero dice la Biblia que las ovejas oyen la voz de su pastor. Y esto es bien importante que entendamos, hermanos, porque una de las cualidades de las ovejas es que las ovejas son obedientes. Pero mire, yo le quiero hablar esto, hermanos, porque el Señor dice también que cuando Él iba, hermanos, dice que vio a toda la multitud dispersa. Y dice que Él se dolió en su corazón porque dijo que eran como ovejas, hermanos, sin pastor. Y dice la Biblia que Él se consoló, hermanos, y de alguna forma el Señor, por eso lo dice en Lucas, que vino por esa oveja perdida que era usted y era yo. Amén. Yo no sé si usted le da gracias al Señor, pero gracias al Señor Él nos sacó a encontrar y nos halló, hermanos, y nos tiene en este lugar bendito. Amén. Pero mire, tal vez para usted esto va a ser algo nuevo, y por favor, hermanos, yo le pido que usted lo tome con un discernimiento, que le pida al Espíritu Santo y que lo veamos a través de la palabra. Porque mire, lo que le quiero decir, hermanos, es que nosotros no nos tenemos que quedar en la etapa de ovejas. ¿Por qué? Porque la oveja, hermanos, hay que ir a traerla, porque la oveja se va, como el pastor dice que hay que ir a traerla. Mire, nosotros tenemos que evolucionar a la etapa de ser hijos. ¿Por qué? Porque el hijo, dice la Biblia, que regresa a la casa del padre. Yo no sé si usted logra ver dos diferencias aquí, hermanos,
bien distanciadas. La oveja, hermanos, se va, dice que el buen pastor la va a traer, pero el hijo, ¿qué dice, hermanos? El hijo dice que regresa a la casa del padre. Entonces yo le quiero hablar acerca de esto, hermanos, porque en este tiempo no nos podemos quedar como ovejas, tenemos que evolucionar, pero para eso yo le quiero hablar por qué es que no nos podemos quedar como ovejitas, sino tenemos que ser como hijos. Y a través de esto, hermanos, yo quiero que usted vaya viendo y que realmente vayamos analizando, porque en este tiempo mucho pueblo, oiga bien, mucho pueblo del Señor se está quedando como ovejita, y no es eso la voluntad del Señor, sino quiere que el Señor que evolucionemos a ser hijos. Miren lo que dice Ezequiel capítulo 34, verso 17. El Señor desde el verso 1, miren, hermanos, el Señor desde el verso 1 le habla a los pastores. Le dice, ¿verdad?, de que ellos trasquilan las ovejas, ellos, hermanos, se aprovechan de las ovejas. Y en Ezequiel, en los primeros capítulos, del verso 1 al verso 16, el Señor empieza a hablar acerca del mal trabajo que hace el pastor con la oveja. Pero también, hermanos, del verso 17 en adelante, que ahí es donde quiero que veamos, hermanos, el Señor también habla de las diferentes tipos o las diferentes conductas de la oveja, hermanos, de la cual que el Señor nos libre, y tenemos que madurar y tenemos que dar una talla como de hijo. Amén. Yo no sé cuántos hermanos de los que estamos acá nos fuimos, no le estoy hablando ahorita de la iglesia, pero cuántos tal vez, hermanos, por error nos fuimos de la casa tal vez un día de nuestros padres, hermanos, y nos fuimos a derrochar nuestra vida, y después ahí veníamos, hermanos, ¿por qué? Dijimos, no, esta no es mi casa, tengo que regresar ahí donde están mis padres. Y mire, y esto es una figura también de nuestro Padre bendito, porque dice la Biblia que así fuimos nosotros, que en algún momento nos fuimos de la casa, ¿verdad? Regresamos, y dijo el Señor, hagan fiesta en los cielos. ¿Por qué? Porque mi hijo, el que se había ido, dice la palabra, ha regresado. Amén. Pero mire, pues, entonces dice Ezequiel hablando de algunas actitudes de las ovejas, y esto es bien, bien importante que veamos. No sé si ya se logra ver, ya estamos aquí. Va. Dice Ezequiel capítulo 34, verso 17. Entonces, a través de eso, usted ya no va a empezar a ser como oveja, sino va a tener, hermanos, actitudes de hijo. Porque, hermanos, en este tiempo necesitamos evolucionar. ¿Y por qué? Porque ahora va a ver usted lo importante, hermanos, que es el poder evolucionar. Entonces, mire lo que dice, estar en nosotros para poder evolucionar. Entonces dice el Señor acá, en cuanto a vosotros, ovejas mías, dice el Señor, he aquí, yo juzgaré. Entonces en aquel tiempo dice el Señor que a las ovejas, ¿dónde? A la izquierda, dice Mateo, y a los cabritos a las ovejas a la derecha y a los cabritos a la izquierda. Entonces, ¿por qué? Porque en ese día el Señor lo va a hacer. Pero mire, yo leo esto, y mire lo que dice esta versión: y ustedes, pueblo mío, quiero decirles que seré justo, hermanos. Y déjeme poner, porque voy a estar hablando un poquito más bien de la oveja literal, o sea, de los animalitos. Cuando una oveja es débil, hermanos, no quiere caminar, ¿verdad? Se debilita, hermanos, se enferma. Y eso hay problema, hermanos, porque si lo ponemos a lo espiritual, hermanos, quiere decir que hay pueblo, hermanos, que son como ovejas débiles, hermanos, que se cansan, hermanos, espiritualmente estoy hablando, se cansan y ya no quieren continuar en este evangelio bendito. El enemigo trata de debilitar, hermanos, para que la oveja ya no camine. Y ahí va el pastor, usted ve en lo literal, ¿verdad? Ahí va el pastor, tiene que usar a veces la vara. ¿Por qué? Porque la oveja, hermanos, no quiere caminar porque se debilita. Pero también hay otro extremo que dice que son las gorditas, porque cuando usted ve a una oveja gordita, eso no quiere decir de que la oveja esté sana. Hermanos, mire, y vamos a ver actitudes, porque esa oveja gordita que usted logra ver, que sobresale de todo el rebaño, esa oveja es la que se come todo el pasto y deja a los otros sin nada. Y eso tiene una aplicación espiritual en la palabra del Señor para este tiempo. Entonces dice el Señor que tanto las débiles como las fuertes, algunas de ustedes son como ovejas y otras son como cabríos. Pero mire, me llama la atención lo que dice el verso 18. Algunos de ustedes, dice, no se conforman con comerse el mejor pasto. O sea, aquí el Señor está hablando
a las ovejas, al pueblo de Israel, aquellas que no habían evolucionado, hermanos, a ser hijos, sino se habían quedado en la etapa de ovejas. Entonces, algunos de ustedes no se conforman con comerse el mejor pasto, sino que que pisotean el pasto que no se comieron. Y a otros les gusta beber el agua clara, pero con las patas revuelven todo el lago. Mire esta actitud de esta oveja. ¿Qué dice, hermanos? Que prefiere comerse el mejor pasto. Cuando nosotros hablamos y lo aplicamos en lo espiritual, hermanos, hay un tipo de oveja, hermanos, que lo que quiere de alguna forma es sobresalir más que los demás. No, hermanos, para que la gloria del Señor y para que el nombre del Señor sea glorificado, sino para que la persona, hermanos, entre en una vanagloria en Él. Entonces ahí, hermanos, hay un punto delicado en este tipo de oveja. ¿Por qué? Porque dice que se come el mejor pasto y deja a los otros sin comer. Mire, sino que pisotean el pasto que no se comieron. O sea, mire esta actitud de esta ovejita. Dice que se come el mejor pasto y lo que queda, ¿qué hace? Lo empieza, hermanos, a ensuciar. ¿Para qué? Para que la otra oveja se lo coma. Y mire, y hay un riesgo cuando usted empieza a ver las actitudes y un poquito la historia de estas ovejitas, hermanos. Hay ovejitas que se enferman, tienen una enfermedad de una bacteria que se encuentran, hermanos, en todas las heces que hay, y lo revuelven, hermanos, y se lo comen, y hay una bacteria que entra al cerebro y muchas veces terminan muriendo esas ovejitas. Entonces, este tipo de ovejas, hermanos, son aquellas que lo que quieren hacer es conflicto, hacer daño a otros hermanos. Entonces, que el Señor nos guarde, hermanos, de tener una actitud como esta, amén, sino que todos juntos buscando al Señor, hermanos, ayudándonos, porque dice la Biblia que son mejores dos que uno, dice la palabra, porque si uno cae, ¿qué dice? El otro lo levanta. Por eso para el Señor, hermanos, a mí me marca mucho eso, ¿verdad? Que el Señor siempre le ha gustado la unidad, la armonía, hermanos, el trabajo, podríamos decir, en equipo. ¿Por qué? Porque ahí es donde nos tenemos que ayudar. Entonces, el Señor le habla bien fuerte a este tipo de ovejas, que no se conforman con comerse el mejor pasto, dice, sino que pisotean al otro pasto. Mire, yo he escuchado en muchas iglesias, y que el Señor nos guarde, hermanos, que hay un tipo de oveja que dice: yo solo puedo tocar un instrumento, pero no le enseño al otro, para que el otro no logre alcanzar y no me quite mi lugar. Y entra, hermanos, un tipo de envidia. Pero que Dios nos guarde, porque dice la palabra que lo que de gracia recibimos, dice, de gracia debemos de dar. Amén. Como hermana Maritza ahí, el día se le acerca a alguien: hermana, ¿me puede a enseñar a cantar? Por supuesto, dice la hermana, lo poco que sé te puedo ayudar. ¿Por qué, hermanos? Porque es así, esa es la actitud, hermanos, que tiene que tener una oveja, o que tenemos que evolucionar. Pero hay ese tipo de ovejas que quieren sobresalir unos más que otros, y tratan, hermanos, de ver cómo. Es lamentable esto, hermanos, que se dé. Pero que el Señor nos guarde, que el Señor nos guarde de eso. Entonces, yo sigo acá. Mire lo que dice el verso 20-21. Por tanto, así les dice el Señor Dios. Mire, el Señor les estaba exhortando, les estaba dando una palabra bien fuerte. He aquí, yo mismo, dice, juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Hermanos, entonces aquí había un problema. Esa gordita, hermanos, se estaba comiendo todo el pasto y no estaba dejando, y por eso la otra estaba flaca y no la estaba dejando comer. Pero mire lo que dice: por cuanto vosotros habéis empujado con el flanco y el hombro, y habéis embestido con vuestros cuernos a todas las débiles hasta dispersarlas fuera. Yo no sé qué es lo que usted logra ver en este pasaje de este tipo de ovejas, pero dice la Biblia que este tipo de ovejas con sus cuernos, hermanos, lastiman a otras. Yo no sé si usted ha visto cuando se pelean estos animalitos, y hay un riesgo, hermanos, que pueda lastimar a otra. Entonces, yo logro ver aquí, hermanos, que hay un tipo de cristiano que es conflictivo, y que el Señor nos guarde, hermanos.
Porque hay un tipo, hermanos, de oveja que puedan estar en las iglesias que lo que quieren, hermanos, es siempre buscar el conflicto, hermanos. Y ha pasado, hermanos, que a veces el pastor tiene que intermediar ahí, porque hasta el pastor puede recibir: usted quítese de aquí porque usted también le va a caer. Hermanos, mire, yo le estoy dando esto, hermanos, porque gracias al Señor estamos comenzando. Y tal vez somos poquitos, pero tenemos que ir viendo esto, hermanos, y tenemos que quitar de alguna forma, puede ser algunas actitudes, como el hermano que está allá de servidor hoy. Imagínense, el hermano viene con su carácter fuerte y viene otro hermano ahí y tal vez empiezan ahí a lastimarse. No te sentás aquí, no, yo no me siento aquí, no, aquí te sentás, le empiezas, y empieza, no es así, ¿verdad? Pues estoy poniendo un ejemplo. Imagínense, hermano, por eso es importante el que nosotros podamos evolucionar como ovejitas, porque la ovejita, hermano, de alguna forma puede tener actitudes. No, tenemos que evolucionar para ser hijos de Dios, amén, con características de Él. Entonces me llama la atención porque este tipo de ovejas, hermanos, de alguna forma trata de hacer conflicto, hermanos. Y mire, en este tiempo que gracias al Señor, pues es una bendición poder caminar, pues uno se da cuenta de muchas cosas, hermanos, pero que el Señor nos libre, que realmente en nosotros pueda abundar el amor, hermanos, del Señor en nuestras vidas. Que en usted, hermanos, se vea que Cristo está ahí, en su carácter, en su caminar, hermanos, en su relación con sus hermanos. Que esté el amor sobre todo, hermanos. Que nos miremos con lazos de misericordia, hermanos, sabiendo que todavía estamos tratando áreas en nuestra vida. De alguna forma, hermanos, nos vamos a ver diferentes, amén. Pero hay este tipo de ovejas, hermanos, dice que vosotros habéis empujado con el flanco. No sé qué quiere decir flanco. No es flaco, sino es flanco, dice. Y con el hombro, yo pienso que debe ser los cachos, ¿verdad? Y con el hombro, miren, hermanos, y habéis embestido con vuestros cuernos a todas las débiles hasta mire cuál es la intención de esta oveja: hasta dispersarlas, o sea, sacarlas del redil. Y se han dado, hermanos, algunos casos donde lo que termina siendo tal vez la otra ovejita débil es: no, ya no voy a ir, es que hay un hermano muy conflictivo ahí y mejor evito. Y lo que trata de hacer esta oveja, hermanos, que da problema, es que termina dispersando. Entonces, que el Señor nos guarde, hermanos, de caer en esto. Por eso urge, hermanos, el poder evolucionar. Por eso, hermanos, mire, nos tenemos que estar midiendo. Mire, como el test que estaba hoy en día de fama, ¿verdad? De que usted venía y se medía la temperatura y decía: ay, tengo 35, pero si usted ya tenía 38, 39, eso ya era de pensarlo, y ya era de decir: mejor no salgo porque me va a agarrar un comercial ahí que tengo la temperatura, hasta me pueden agarrar y me pueden mandar al parque de la industria, decía usted. De alguna forma nosotros nos tenemos que ir midiendo en nuestra vida espiritual cómo estamos. Entonces, hermanos, hay un tipo de ovejas que son conflictivas, hermanos, y pues que el Señor nos libre, hermanos, y algunos otros pudiéramos tener esto, hermanos. ¿Por qué? Porque de alguna forma eso nos puede dar algún inconveniente a la hora de estar sirviéndole al Señor. Por eso, mire, los hermanos servidores que ya están, hermanos, el Señor los está usando acá. De alguna forma, aquel que tiene el carácter fuerte, ahí el Señor lo va a pulir. Ahí el Señor lo va a pulir. Ahí el Señor nos va formando, hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos que lidiar con bastantes caracteres. El día lunes hablábamos ahí con unos hermanos, una reunión de servidores, y nos hablaban acerca de la obediencia. Miren, hermanos, porque nosotros los guatemaltecos, inclusive nosotros los cristianos, hermanos, nos cuesta hacer caso, nos cuesta, pero que el Señor nos guarde de eso. Entonces, mire lo que dice Ezequiel capítulo 34 verso 16: buscaré, dice el Señor, a la perdida. Mire, hay una oveja, hermanos, que se va del redil. Y por supuesto hay que ir a traerla, ¿verdad?, en el amor, y hay que ayudarle. Pero hay un tipo de oveja, hermanos, que solo entra, sale. Y dice: y haré volver a la descarriada
vendaré a la perniquebrada y fortaleceré la enferma, pero destruiré, mire qué tremendo, pero destruiré la engordada y a la fuerte. Esta oveja fuerte, hermanos, de alguna forma es una figura cuando hay mucho orgullo en esta ovejita gordita, porque se mira como que la más importante, la que tiene más lana, y entra una soberbia en ello. Entonces por eso dice Señor, yo destruiré la engordada y la fuerte, dice, las apacentaré con justicia. Entonces, hermanos, mire, es bien tremendo eso. Por eso el Señor dice que Él es nuestro pastor, dice el Salmo 23, ¿verdad? Él es mi pastor, nada me faltará. Pero mire, y hemos visto este pasaje porque cuando decimos nosotros, el Señor es mi pastor, nada me faltará, hermanos, hasta la vara no nos tiene que faltar. Porque nosotros decimos, no me va a faltar comida, no me va a faltar vestido, todo lo necesario. Pero también es importante porque la vara, hermanos, de alguna forma es autoridad. Y eso realmente lo tiene el pastor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es ahí donde tiene, hermanos, de alguna forma que instruir, hermanos, que formar a esta ovejita para que pudiera dar la talla. Entonces, mire, yo quiero ver si logro hacer algo para darme a entender qué es lo que quiero dejarle en su corazón y por qué le estoy hablando de la ovejita. Yo sé que usted tal vez va a decir, hermano, pero yo no quiero que me hable de ciencias naturales. Yo quiero que me hable de la palabra. ¿Por qué le digo esto, hermanos? Porque por eso le digo, mire, el poder decir que somos ovejas del Señor, pues gloria a Dios. Pero esa es como la primera etapa de la ovejita. Mire pues, nosotros... la oveja está aquí. Vamos a ver si me sale. Se vira ahí, José. Mire pues. La oveja, hermanos, está acá. ¿Qué dice acá? Oveja es con B alta o con B pequeña. B pequeña, ¿va? Van a mandar a párvulos. Es que yo quería decir abeja. Mire pues, oveja. Mire pues, esa es la etapa, como que la primera etapa de nosotros cuando llegamos a los pies del Señor y venimos y ya somos ovejas, pero tenemos que evolucionar. Después viene la etapa, hermanos, mire, de poder ser siervos. Pero usted sabe que tampoco nos podemos quedar en la etapa de ser siervos, porque dice que el siervo, el esclavo, hermanos, no se queda en casa, sino nosotros, hermanos, tenemos que evolucionar a ser la etapa de ser ¿qué? Hijo. Amén. Porque en la oveja, mire, en la etapa de oveja hay un riesgo, como dice que el Señor viene por las perdidas. En la etapa de la oveja, hermanos, es aquella que se va, hermanos, y ya no regresa. Puede ser que ya no regrese, pero puede ser devorada. En el siervo, hermanos, hay otras actitudes, pues, que son porque se le da, pues, alguna orden, lo hace en obediencia, pero tiene que ser la etapa de hijo. ¿Por qué? Porque aquel hijo es el que da, podríamos decir, esa talla que evoluciona, donde va a estar fiel, va a ser permanente. Porque mire, el Señor lo que busca, hermanos, mire, el Señor lo que busca, no busca aptos, porque si el Señor buscara aptos, los menos que estuviéramos aquí fuéramos nosotros, hermanos. Aquí estuviera gente, hermanos, teólogos, hermanos, científicos, pero no. Dice la Biblia que de lo más vil y menospreciado escogió Dios. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor busca fieles, y a esos fieles el Señor los hace aptos. Amén. Dice la Biblia que muchos de sus discípulos, y con esto no es excusa, pero muchos de ellos, hermanos, no tenían escritura, ni sabían, hermanos, escribir ni leer. Pero el Espíritu Santo, el Señor los fue formando, hermanos, que de alguna forma después hubo una revelación en ellos, hermanos, y de alguna forma vemos después estos hombres que el Señor viene y formó, hermanos, con una letra, hermanos, y una forma de hablar. ¿Por qué? Es el Espíritu Santo el que capacita, hermanos, el que nos enseña. Entonces es bien importante que entendamos eso, hermanos, que el Hijo es el que va a permanecer. El Hijo es el que tiene que demostrar fidelidad. Entonces el Señor da una palabra bien fuerte a ese tipo de ovejas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay diferentes, y mire, hermanos, aquí hay un montón de características más que pudiéramos ver de la oveja. Pero yo lo que
lo que quiero darme a entender, hermanos, de esto es que yo no le estoy diciendo que las ovejas no existen, están, pero es como una primera etapa del cristiano, pero que tenemos que evolucionar. ¿Por qué? Porque cuando evolucionamos, dice Juan capítulo 10, verso 14, yo soy el buen pastor y yo conozco, escucharon su voz y se empezaron a acercar ahí donde está. Yo me quedé impresionado por esto. ¿Por qué, hermanos? Porque es un momento donde esta oveja definitivamente ya no es la que hay que estar, hermanos, ahí, hermanos, sino ya sabe, ya conoce a su pastor, ya va ahí y conoce la voz. Entonces, mire lo que dice también Ezequiel capítulo 34, verso 19. Aquí me llama la atención porque mire lo que dice este pasaje. Déjeme ver, acá está. Algunos de ustedes no se conforman, voy a leer el 18. Algunos de ustedes no se conforman con comerse el mejor pasto, sino que pisotean el pasto que no se comieron. A otros les gusta beber el agua clara, pero con las patas, dice, revuelven todo el agua. Esta parte no la había explicado, hermano. Entonces no solo era la comida la que usan, hermanos, porque la ovejita solo anda diciendo bendíceme, dámeme, todo es que le dé, hermanos. Pero a la ovejita hay que enseñarle, hermanos, a que evolucione, hermano. Entonces nosotros no podemos, hermanos, sino tenemos que llegar a la otra etapa de ¿qué? De ser siervos. Esa es la otra etapa de poder siervos. Mire, y en esta etapa pudiéramos decir que entran los hermanos que sirven, hermanos de alguna forma, pero de que está la otra del poder ser hijos y ahí demostrar. Entonces, yo quisiera, hermanos, ver si alguien no tiene alguna duda, alguna aportación de eso, hermanos, porque es importante eso, porque no quiero que usted, hermanos, quede confundido, esté pensando, sino que veamos a través de esto, de que lo que necesitamos es evolucionar a una etapa de hijo. Amén. A veces los hijos, ¿verdad? Cuando uno les cae cincho, ¿va? Me voy a ir de la casa y dice, ya no voy a volver, le dice. Usted no dijo, nunca dijo eso. O es de aquellos que sí se fue y ya hasta hace poco regresó. Mi mamá me decía antes, no te voy a dar el ala, me dice, porque te vas a ir lejos, me decía. Pero hermanos, es bien importante eso, ¿verdad? Porque mire, de los que pues tuvieron una mala experiencia, que tal vez su hijo se fue, el hecho que se ha ido, hermanos, nunca dejó de ser hijo, siempre, ¿verdad? Siempre, y ahí está, y siempre, ahí estaba mi hijo, dice. ¿Por qué, hermanos? Porque tiene que regresar a la casa del Padre. Por eso también lo hemos visto, hermanos, que aquel que se descarrió, por eso, mire, usted que tiene algún familiar que está alejado de los caminos del Señor, que ya le servía antes al Señor, que ya se bautizó, que ya, hermanos, le servía al Señor, hay una promesa del Señor que en este tiempo van a regresar los hijos pródigos. Aquellos que se fueron, hermanos, van a venir a la casa. ¿Por qué? Porque es un tiempo donde el Señor está permitiendo. Entonces, veamos este pasaje, porque mire, aquí está marcado lo que yo le estoy diciendo. Veamos lo que dice Lucas y ya con esto voy terminando, hermano. Mire lo que dice Lucas. Si usted tuviera algo ahí que preguntar, hermanos, ahí está un micrófono ahí. Y si no, como dijo el apóstol, ponele un micrófono ahí al que no quiere hablar. No, son bromas. Son bromas, hermano. Si no, si ya no vengo el otro miércoles, porque si me van a poner el micrófono, sí, mejor ya no. Mire lo que dice Lucas. Ahí está el otro, ¿verdad? Ahí lo tiene. Aquí está. Por si alguien quisiera opinar, hermanos, algo a preguntar, pues con todo gusto. Mire lo que dice Lucas. Lucas capítulo 15. Estas tres parábolas de Lucas, hermanos, habla de tres tipos de pecadores.